Bien, ya estamos aquí y ahora para hablar de un tema bastante serio y del cual todos los padres tenemos que estar alertas, atentos y dispuestos a poder conversar sin tapujos, sin tabúes sobre lo que es el abuso sexual en los niños. El tema es la necesidad de hablarle a mi hijo sobre el abuso sexual. Vamos a conversar con Cecilia Miranda, que es psicóloga y coordinadora del proyecto Cerros Seguros del Agustino. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias, bienvenida. Bien, gracias. Bueno, tenemos acá un hermoso cuento que me gustaría mostrar, que es parte de la iniciativa de ustedes, de Cerro Seguro, ¿verdad? Así es, este cuento es un relato educativo que forma parte del proyecto Cerros Seguros que estamos desarrollando en el distrito del Agustino. Forma parte de todo un paquete educativo dirigido a las instituciones educativas para justamente trabajar la prevención del riesgo frente al abuso sexual de niñas. En este cuento, digamos, de manera gráfica se les habla a los niños. Este material, claro, va dirigido a los niños, pero para que puedan trabajarlo los docentes y que haya un nivel de interacción directamente con los niños, porque se acompaña también de títeres, ¿no? Y de otros materiales de acuerdo a las edades, a los grupos de edad de cada nivel primario. Y también con los papás sería importante trabajar este tema, ¿no? Exacto, porque sí. Justamente en la casa es el punto inicial en la que el niño debe saber cuidarse, debe saber diferenciar qué es una actitud voluntaria de buena, mejor dicho, de buena voluntad o una actitud ya con algo, con una segunda intención. Claro, es importante que los padres y las madres podamos reconocer que hay factores de riesgo, ¿no?, que suceden mayoritariamente en los ambientes donde supuestamente deberían proteger a los niños y a las niñas, que es en la vivienda, que es en el hogar o que es en la escuela. Ahora, ¿no? ¿A partir de qué edad es bueno hablarles ya sobre un tema tan fuerte como es el abuso sexual? De repente hay muchos padres que nos están viendo que dirán, no, pero mi hijo es muy chiquito, o mi hija es muy chiquita. Que cuando cumpla 15 años dicen, ¿no? Muchos dicen que no, cuando cumpla ya 13, 14 le hablamos. Sí, yo creo que es importante empezar a hablar con los niños a partir de que entra a la edad escolar, ¿no? A partir de los 3 o 4 años, donde los niños ya comienzan a tener otras vivencias, salen del espacio del hogar y pueden enfrentar también ciertos riesgos en el entorno, ¿no? Es importante poder hablarle, pero a la vez yo creo que es importante que los padres podamos reconocer las condiciones que debemos promover dentro de nuestra familia, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con el castigo físico. El castigo físico y el maltrato es un factor de riesgo para el abuso sexual. Una niña, un niño que está expuesto al castigo físico es un niño más vulnerable para poder enfrentar y en riesgo para el abuso sexual, ¿no? Cecilia, dime, ¿qué tipo de lenguaje es el adecuado para hablar a un niño de 4 o 5 años? Yo creo que es importante ahí trabajar con elementos accesorios, por ejemplo, con juegos, ¿no?, con dibujos, ¿no?, y con un lenguaje muy sencillo, muy claro, de acuerdo a la edad que tiene el niño o la niña, ¿no? Pero perdóname, no fantaseando con que la mariposita y el garrocito. Exacto, tiene que ser un lenguaje muy claro y que responda a la realidad, es decir, los nombres adecuados y exactos de cada parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, no sobrenombres, ¿no?, para que los niños puedan tener una mayor y una mejor información, porque un niño que no tiene información es un niño más vulnerable para el riesgo. Y esto obviamente cambia cuando ya es adolescente. Claro, cuando es adolescente también se da mucha mayor información, ¿no? Por eso va de acuerdo a la edad y a la correspondencia que hay en la información. De las familias, ¿no? Se ha observado, se tiene, digamos, una estadística que dice que por lo general los abusos se dan dentro del hogar con los familiares. Exacto. ¿No? En este caso, por ejemplo, ¿de qué manera se puede alertar al niño dentro de casa, para el cuidado dentro de casa? Claro, lo importante es que los niños y las niñas tengan referentes de confianza, a una persona dentro de la familia o dentro del entorno más cercano que pueda ser una persona al cual él puede acudir o ella acudir ante una situación de molestia, de malestar, de sinsabor que está generándose. Entonces creo que es importante que los padres y las madres, ¿no?, podamos poder establecer estos niveles de comunicación y de confianza y poder escucharlos a ellos, ¿no?, y poder estar alerta a los síntomas o algunos rasgos que puedan presentar ante la evidencia de una situación. Como padre o como madre, ¿cómo me doy cuenta cuál es el foco de peligro si estoy en mi casa, ¿no? Hablemos de la casa, porque a veces, como dice Ceci, los peligros también están en casa, en realidad están en todas partes. Así es, pero empezando por la casa. Uno de los aspectos que nosotros trabajamos en el proyecto, por ejemplo, es el colecho. Es decir, hay una práctica muy común en las familias, principalmente en las familias de los cerros, ¿no?, que son zonas hacinadas, en que los niños y las niñas comparten el espacio de dormir con los adultos.
por ejemplo, ese es un factor de riesgo y nosotros intervenimos a través de la adecuación del espacio de dormir, ¿no? Separando y diferenciando qué espacio le corresponde a cada uno. Más allá del espacio físico, también tiene que ver con el espacio psicológico, o sea, cómo yo me diferencio del otro, y eso forma parte de un desarrollo en mi sexualidad saludable, ¿no? Entonces, por ejemplo, el colecho es un factor de riesgo para las situaciones de violencia. Colecho le llaman al hecho de dormir juntos en el mismo espacio e inclusive en la misma cama. Y eso es una práctica muy común, lamentablemente. A veces también todo empieza por los juegos con el niño. Tíos, tías, en este caso abuelos de repente, que están un poco desvariados en su conducta, empiezan con los juegos o empiezan a pedir, yo me quedo con él, yo lo cuido a él o a ella, ¿no? Así es. ¿También es un indicador? Sí, pero yo creo que también un marco explicativo de las situaciones de abuso sexual tiene que ver con las relaciones de abuso de poder. Es decir, hay una persona que tiene una autoridad, mayormente es así, y digamos tiene una ascendencia frente al niño y frente a la niña, ¿no? Entonces, estas situaciones de abuso sexual están correspondientes a estas relaciones de abuso de poder. Entonces sí, puede ser un rasgo de que alguien quiera acoger mayormente a los niños, evento que antes no sucedía, ¿no? O a las niñas también. Entonces hay que tomar en cuenta, pero sin generar también demasiado temor, ¿no? No es que tratemos de desconfiar siempre en las demás personas, ni generar miedos pero sí inexistentes, ¿no? Pero sí poder hablar, comunicar, ¿no? Y hacer que el niño y la niña puedan diferenciar aspectos que nos gustan de aspectos que no nos gustan, caricias que aceptamos, caricias que no nos generan mucha satisfacción, que el niño puede identificar y la niña puede identificar esa diferenciación, ¿no? Ahora, con relación a esto, ¿cómo podemos enseñarles a nuestros hijos que nos hablen, que nos comuniquen ante la menor evidencia? Porque de repente el tema de las caricias incómodas ya es un paso más allá, y en todo caso ya esto está penado, ya tiene incluso un delito. Exacto, y es un delito en sí mismo, pero para llegar hasta antes de que esta situación se pueda dar, ¿cómo podemos hacer que nuestros niños nos hablen? Porque de repente ellos no van a tener el radar para poder identificar con qué intenciones viene el adulto o la persona. O les gana el miedo, ¿no? Claro. Exacto, pero nosotros sí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestros niños nos hablen, nos cuenten, manifiesten? Yo creo que es importante que nosotros los adultos tomemos la iniciativa, ¿no? Que nosotros seamos quienes abramos el tema, quienes hablemos sobre el tema, de repente poder, a partir de mensajes despersonalizados, ¿no? Si a una niñita le sucediera esto, si una niñita enfrentara esto, o un niño enfrentara esto, ¿tú qué harías? Que ellos mismos establezcan sus propios juicios y su forma de prepararse frente a un evento, ¿no? Entonces, a partir de una comunicación de escucha y dar información, la niña va a poder prepararse mejor. Pero también hay otro tema que tiene que ver con la obediencia absoluta que los adultos siempre demandamos de nuestros niños, ¿no? Y es algo que tenemos que ir cambiando. Los niños no son nuestros incondicionales. Y un factor de riesgo para el abuso sexual también es favorecer esta obediencia absoluta, ¿no? Tú siempre tienes que obedecer al adulto. Lo que le estamos dando como mensaje es tú tienes que hacer todo lo que el adulto te diga. Y a veces esos adultos pueden abusar de una relación y generar una situación de violencia, ¿no? Y ahora cuando, decíamos, ¿no? A veces ya cuando el niño está ya complicado, está incómodo, el miedo le gana. Así es. Habría que decirle, hijo, si alguien te amenaza, no hagas caso, igual cuéntame. Así es abrir los diálogos permanentemente. Y sí, una de las cosas que hace perennizar el abuso es el silencio, ¿no? Que se vuelve cómplice de una situación. Hemos visto situaciones en que niñas de los 8 años han vivido situaciones de abuso y recién se han atrevido a contarlo a partir de los 12, 15 años, ¿no? O mucho más adelante, ¿no? Hace poco vi una información que un niño había sido violentado a los 8 años y recién a los 35 decidió hablar porque estaba muy complicado, ya no soportaba la carga emocional que tenía, ¿no? El rango mayormente de mayor prevalencia de casos de abuso es entre los 8, 9 años hasta los más o menos 12, 13 años, ¿no? El de mayor, no quiere decir que en las otras edades no haya, sí hay, pero de mayor prevalencia es en ese rango de edad. Y en este caso, las herramientas virtuales de internet, tales como el Facebook, las redes sociales, qué sé yo, también cuentan, digamos, de una manera protagónica para que este tipo de abuso se dé. Sí, lo vemos también a nivel de los medios de comunicación, ¿no? Donde se identifican de que ha habido contactos de pedófilos, de personas que atentan contra la integridad sexual de los niños a través de estos medios informáticos. Yo creo que es importante que los chicos no
desmerezcan y los padres tampoco no desmerezcamos estos medios de información, que son positivos. Lo importante es el uso que le demos, ¿no? Entonces también alertarles sobre los riesgos, ¿no? Y que ellos mismos establezcan su propio juicio sobre cómo usar estos mecanismos de información, ¿no? Perfecto, Cecilia, muchísimas gracias. Bueno, ya los papás están informados, hay que estar alerta, mucho ojo con todo, incluso con el momento y con el actuar del niño, ¿no? Porque en esos cambios bruscos se puede uno dar cuenta. Así es, cuando vemos cambios repentinos de comportamiento sin explicarnos por qué, hay que poder establecer alertas, ¿no? Perfecto. Genial. Muchas gracias. Muchas Gracias a ustedes. Gracias. Bien, gracias. El programa se terminó, mi querida Ceci, pero ya estamos contentos porque hemos compartido una vez más, una mañana más, con todos los señores que están en casa, prendidos del televisor del programa Bien por Casa. Así es, mi Gus, efectivamente se nos fue el programa, pero nos vamos a encontrar como siempre con más información, con más educación para compartir con ustedes y que ustedes también lo puedan retransmitir, porque esa es la idea. Todo lo que se aprende aquí para estar en Bien por Casa también se tiene que retransmitir. Así todos estamos bien por casa y somos unos mejores ciudadanos y tenemos una mejor convivencia los unos con los otros. Escríbanos a nuestro correo que es bienporcasa@tvperú.gov.pe y búsquenos también en el Facebook. Gracias.